RCR, Red de Comunicación Regional, presenta Enlace Regional, información de actualidad, entrevistas, análisis político y conexiones desde diversos puntos del país. Enlace Regional, la auténtica propuesta informativa para conocer las verdaderas demandas de nuestra región. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos dando inicio a la presente edición horaria de RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar en distintos puntos en el territorio nacional. Comenzamos con esta información que brindó hace unos instantes la presidenta de la República, Dina Boluarte, desde Palacio de Gobierno. Acaba de señalar que el Consejo de Ministros que tiene lugar en Palacio de Gobierno, allí se acordó declarar en emergencia a 3 regiones que sufren incendios forestales en estos momentos y aseguró que los incendios forestales se producen por el cambio climático, ¿no? La presidenta anunció la decisión del gobierno de declarar en emergencia las regiones de Amazonas, San Martín y Ucayali debido a los incendios forestales. Durante una ceremonia en Palacio de Gobierno de la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente, MINAM, y el Gobierno Regional de la Libertad, la jefe de Estado destacó que desde el primer minuto que ocurrió el primer incendio forestal, a la fecha se ha atendido inmediatamente con todo lo que tiene el Gobierno Nacional y con todo lo que tienen los gobiernos regionales. Hoy en el Consejo de Ministros estamos acordando declarar en emergencia estas 3 regiones. Sin embargo, a la población peruana le informo a través de estos micrófonos desde el primer minuto con todo lo que tenemos, hemos atendido, estamos atendiendo y vamos a atender estos incendios, es lo que ha explicado la presidenta de la República, Dina Boluarte. También en otro momento ha dicho que parte de los incendios forestales han sido provocados, ¿no? Este es un tema bastante preocupante. Vamos a establecer comunicación con una persona que es muy preocupada en estos temas, en el desarrollo de la Amazonía en su conjunto, David Landa. Él es ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años y además conduce una secuencia semanal en RCR, Reflexiones Amazónicas, y en realidad desde hace varias semanas él ha estado ya anunciando a través de sus comentarios semanales la situación de riesgo que enfrentaba nuestra Amazonía y el país por el cambio climático y también por la ausencia de lluvia, el déficit hídrico. David, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. José, muchísimo gusto, un abrazo desde acá, de lo profundo de la Amazonía. Justo ahorita, cuando me llamó el personal de RCR, muy gentilmente, como siempre, yo decía, tenía por la comunicación, porque qué magia que la telefonía celular ya llega al medio de la vegetación. ¿Cómo podría yo mostrarles lo que aquí estamos viendo en la cuenca del Gera, que alimenta la hidroeléctrica del Gera, totalmente diezmada, ya casi inexistente el agua y por lo tanto la hidroeléctrica paralizada, ¿no? Es decir, el estrés hídrico es de una manera extrema, que incluso estas grandes inversiones del Estado ya y que tanto beneficio tienen a la población también se encuentran acá paralizadas. Bueno, a tus órdenes, perdona por esta introducción larga. Muy por el contrario, eso lo demuestra la preocupación que siempre tienes en la defensa, en el desarrollo de nuestra Amazonía. La presidenta de la República acaba de anunciar que en la sesión del Consejo de Ministros que tiene lugar en estos momentos en Palacio de Gobierno ya se ha aprobado la declaratoria de emergencia en 3 regiones, Amazonas, San Martín y Ucayali, debido a los efectos de los incendios forestales. Comenta un primer comentario para luego desagregar un poco un documento que ustedes han trabajado precisamente en esa línea. Sí, el punto es de que esto es una declaratoria de emergencia que en buena cuenta no debería producirse, porque el Estado no debería ser reactivo y dado que hay información científica referente a lo que ocurre en la Amazonía, ya es, digamos, no es tan complicado prever lo que puede pasar. Y la palabra clave es prever. Entonces el gobierno debería ya tener previsión
para estas ocurrencias socioambientales que se convierten en tragedias, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, a pesar de todo, con una llamada de atención para que el Estado deje de ser reactivo, de una declaratoria de emergencia ya es bienvenida. Ahorita habrá que ver, pues, los alcances de esta declaratoria de emergencia, el marco regulatorio a lo que se refiere esta declaratoria de emergencia, para ver qué es lo que podemos paliar. Y nosotros estaremos expectantes al respecto, ¿no? Ahora, un tema que no deja llamar la atención y la preocupación a la par es que la presidenta ha dicho que gran parte de estos incendios forestales son por mano humana, son provocados. Entonces, eso sí no deja de preocupar. Bueno, yo no diría gran parte, yo diría todos. Porque acá no se produce el efecto lupa que se produce en la sábana africana, donde queda una gotita de agua y la luz viene, se concentra como una lupa, genera focalización de calor y la masa seca a un costado o un suelo totalmente desecado se prende. Acá eso está casi descartado porque el bioma amazónico es tremendamente húmedo. Entonces, los incendios forestales acá tienen dos fuentes culturales importantes, ¿no? O sea, factores culturales importantes. La primera, que estamos hablando de la cultura que tiene una cosmovisión andina, que por la terrible inmigración y desordenado posesionamiento del territorio, sin ningún control que hay en la Amazonía, y sobre todo San Martín, que tiene un 35% de su territorio depredado y deforestado justamente por el posicionamiento desordenado. La gente es mayormente de origen andino y traen la práctica cultural de que si tú quemas un cerro, seguramente va a llover. Entonces, eso obviamente sabemos que está tan ajeno a la realidad y los incendios se salen de control. Eso para los incendios en Amazonas y gran parte de San Martín y seguramente Ucayali. El otro componente cultural también, provocación de incendios, es las prácticas culturales agrícolas amazónicas. Y yo he pasado ahí unos videos que de repente lo tienen ustedes ahí, donde ayer que estamos haciendo una visita de campo, encontramos cómo es que un agricultor, en medio de todo este verano tan extendido y la ausencia tan prolongada de precipitaciones, este señor estaba quemando, totalmente ajeno a todo lo que ocurre, toda su masa orgánica, o sea, las hojas, las ramas podadas de su cultivo, lo amontonan y le prenden fuego en vez de dejar que esto se descomponga de forma natural y enriquezca el suelo. Entonces, estas dos prácticas culturales son nefastas. Y la otra es que hay que parar las orejas, y aquí lanzo la advertencia, y que el Estado esté con las antenas paradas, porque coincidencialmente, cercano a algunos incendios forestales, se han encontrado trapos rojos. Ya ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, que no se diga ahí que son psicosociales del Estado ni nada, porque estaríamos al nivel de cuando estos grupos aparecieron, un ministro de Interior dijo de ingrata recordación que esos eran abigeos. Ya sabemos que esos abigeos, entre comillas, nos provocaron todo el desastre social que tuvimos. Entonces, ahí hay dos factores comprobados y un tercer factor de provocación que había que verificar y había que estar con los ojitos bien abiertos. Entonces, en ese sentido, la señora Presidente no se ha equivocado. David, el otro factor que ustedes mencionan en este documento de la opinión pública, donde dan cuenta que se requiere una gestión eficiente de los incendios forestales en la Amazonía, pasa por el tema preventivo. Pero el tema preventivo Totalmente. Pasa cuando también las instituciones cuentan con todos los elementos, toda la logística, toda la capacidad para poder desarrollar este tema de prevención. ¿Esto ocurre con las 3 regiones en las que han sido declaradas en emergencia? No, lo que ocurre es que tenemos que tener, como decimos en el documento, que me gustaría que de repente RCR lo publique y lo muestre, porque es una propuesta bien centrada, en el sentido que tenemos que tener un sistema ya de cara, porque lo que se viene va a ser recurrente y cada vez de un modo amplificado. Quiere decir que va a ser más potente que el año anterior. Así va a ir de aquí al futuro. Entonces tenemos que tener un sistema nacional de prevención y control de las ocurrencias, en este caso de incendios forestales.
Y lo mismo podría aplicar para el sur, con los friajes, porque todo esto tiene que ver con esas distorsiones del cambio climático. Entonces, yo creo que hay que trabajar eso y hay que dotar de los elementos que necesita este Sistema Nacional de Prevención y Control de los Incendios Forestales, que tiene que ver pues con alta tecnología, tiene que tener con una respuesta rápida, con monitoreo en tiempo real de los focos para que podamos tener respuestas rápidas a los mismos, y para eso, claro, hay que tener recursos. Entonces el Estado tendrá que destinar presupuestos para aquellos. Esto no tendrá que, si bien es cierto, el Sistema Nacional tendrá de algún tipo de centralización, solamente no para la decisión política, sino para el manejo de la data. ¿Qué quiere decir con eso? Tenemos que tener convenios con la NASA, que tenemos que tener convenios con INPE, con el Instituto Nacional de Pesquisas Ambientales de Brasil, para que todo sea un sistema interconectado sobre el bioma amazónico y podamos tener toda esa información y estar preveyendo las cosas y inmediatamente interviniendo. Eso es importante, debe estar centralizado, y luego la acción tiene que ser descentralizada, y en esas oficinas regionales ya de control y de intervención del tema, tenemos que tener personal altamente capacitado, y para eso hay que invocar la cooperación técnica. He escuchado una parte del discurso de la señora Presidenta de la República cuando dice que han tenido dificultad con los helicópteros en Amazonas y todo. Justamente ese es el tema, y siempre vamos a tener una dificultad porque esa es la realidad geográfica del Perú. Entonces necesitamos aviones cisterna o lo que determinen los expertos que debemos tener para este tipo de ocurrencias, ¿verdad? Y para eso la cooperación internacional y el financiamiento es importante. Obviamente al planeta entero le interesa que el bioma amazónico no llegue al punto de no retorno, donde va a ser una catástrofe universal. Entonces todos tendrán que meter manos al bolsillo para rellenar los recursos en el marco de esta declaratoria de emergencia, que no tiene que tener solamente un enfoque intranacional, sino un enfoque extranacional. Esta declaratoria de emergencia debe ser una bisagra para llamar la atención al mundo sobre lo que ocurre en el bioma amazónico en general y lo que nos corresponde en particular al peruano, y también ya a empezar a implementar el Sistema Nacional de Previsión y Control, ¿no? Y ahora, ya con el cambio climático, antes era simplemente una suposición, hoy es una realidad, por muy dura que pueda sonar, ¿no? Y ahora se requiere justamente un Estado provisor y que esté preparado frente a los desastres. Efectivamente, ¿no? El cambio climático en términos no manejados políticamente de un modo antojoso, tanto por instituciones con claros ribetes políticos o ONGs que jalan agua para su molino, no, sino que el cambio climático basado en información científica, en data científica, que lo que nos está diciendo es de que si no paramos esto, en realidad preparémonos para situaciones futuras gravísimas de afección ambiental, pero profundamente social, ¿no? Eso es, mi querido José. David, yo te agradezco la amabilidad y desde ya te comprometo para hacer un programa especial el día sábado, ¿no? Para poder compartir experiencias a lo mejor de las regiones que han sido declaradas en emergencia. Tú conoces muchas personas, muchos especialistas, tanto en Ucayali o también en Amazonas, con lo cual podemos compartir y establecer una línea de análisis qué es lo que está ocurriendo en nuestra Amazonía. Te agradezco la gentileza, Perfecto. David. Un fuerte abrazo, como siempre. Sí, un abrazo también, muchas gracias por este enlace, mi querido José. Conversamos con David Landa, él es ingeniero de profesión, ecologista, pero a la par también es una persona que siempre propugna el desarrollo de nuestra Amazonía, forma parte del colectivo Moyobamba 500 años y dirige